Bueno, ahí estamos en la segunda hora, mi querida Ale. Así es, les damos la bienvenida a todos aquellos amigos televidentes que se unen en este momento a nuestra señal para estar bien informados en El Comercio TV. 7 grados centígrados temperatura en Quito, el día va a estar nublado, los que acaban de abrir el ojo, y el tráfico en la ciudad está complicadito. Miren ustedes cómo vamos. Sur de la ciudad de Quito, en muchísimas arterias del sur, el tráfico, miren cómo está. O sea, complicadito. Miren, ahí estamos viendo, esto es a la altura de la Pedro Vicente Maldonado y Leonidas Dubés. Ahí estamos viendo el tráfico que se tiene a lo largo de las diferentes vías. Miren, todo el sur de la ciudad, si hacemos una vía, una ampliación de esto, ahí estamos viendo toda la Vicente Maldonado tiene, a Pedro Vicente Maldonado tiene tráfico. Igualmente en el sector de las Cuadras, en el sur, el tráfico está insistente. Si vamos ya hacia el norcentro de la ciudad, pasamos al centro por el Panecillo, el tráfico por el Panecillo también, esta es la avenida Occidental o la Mariscal Sucre, está con muchísima carga de ida y vuelta. En el Trébol, ahí estamos viendo cómo llega de la avenida Napo hacia la Velasco Ibarra el tráfico y se distribuye pues justamente hacia el norcentro de Quito, y también la vía que conduce al Valle de los Chillos tiene mucha carga de subida y de bajada. Miren cómo está la bajada de la autopista al Valle de los Chillos y la subida del intercambiador a la Simón Bolívar. Muchísimo tráfico, de hecho la autopista también tiene tráfico. Miren cómo está, esta es el túnel Guayasamín, donde ya también presenta en la 6 de diciembre carga. Esto llega desde la Simón Bolívar. Si vamos un poquito más hacia el norcentro de la ciudad, vías como la Avenida América y más adelante el Occidental también están con tráfico. En definitiva, a esta hora, la ciudad, como usted puede ver, en diferentes arterias muy al norte, el tráfico también está bastante pesado. Así que a salir con alegría, a predisponernos a tener un día bendecido y a trabajar, que es lo que nos hace falta. Muy bien, ese es el mensaje de este día jueves. Empezamos, les contamos que 3 mecanismos de subsidios al combustible se están evaluando para crear un nuevo decreto. Así lo dio a conocer el ministro Richard Martínez durante su comparecencia en la Asamblea Nacional. Durante alrededor de 3 horas, el ministro Richard Martínez explicó los alcances de la llamada Ley de Crecimiento Económico y también despejó las dudas de los legisladores encargados del tratamiento de la norma. Si hay algún texto que calibrar, pues bueno, creemos que justamente esta es la oportunidad y para eso llega el Ejecutivo. Es que Martínez admitió que hay artículos que necesitan debate y ajustes, como por ejemplo el mecanismo de contribución escalonado de las empresas que hayan facturado en 2018 más de $1 millón. Como está estructurada la reforma, nosotros hemos planteado que la base imponible sea el año 2018, pero eso puede tener varias falencias en el camino. Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa inicia sus operaciones en el año 2019 y factura $10 millones? Además, esclareció que de ninguna manera esta norma revivirá polémicas leyes como la de plusvalía o la de rodaje. Debo desmentir eso, no se crea ningún impuesto nuevo a los vehículos, no se crea, no se restituye el impuesto verde como se ha tratado de mencionar. Y aunque el cuerpo legal no abarca los subsidios a los combustibles, los mecanismos de ejecución se están evaluando para construir un nuevo decreto que sustituya al 883, derogado durante el paro nacional. Y para ello hay varios instrumentos. Un instrumento es la focalización directa para que esa persona pueda recibir el subsidio, y otro instrumento es un subsidio directo a la persona, no al precio. De acuerdo a Martínez, la ley como tal no perjudicaría a los que menos tienen ni tampoco a la clase media. El cuerpo legal será tratado por la Comisión de Régimen Económico que plantea su aprobación hasta el próximo 21 de noviembre. Informó Carolina Basante. Y estamos a las 7:05 de la mañana, amigos. La creación del Fondo de Jubilación Patronal, la incorporación de una disposición transitoria en la cual se establezca que cada 3 años se verifique el cumplimiento de las reformas laborales, son de los 2 nuevos acuerdos del Consejo Nacional y del Trabajo y Salarios. Veamos. Entre los nuevos acuerdos alcanzados está la creación de un fondo de jubilación patronal a favor del trabajador, en una cuenta privada o pública a elección, al que contribuirán los empleadores con un aporte del 2% de la remuneración del trabajador. Que desde el día 1 los nuevos trabajadores tengan un aporte hecho por su empleador que se genere en este fondo de crecimiento y tenga su rendimiento. El ministro Andrés Madero detalló que los trabajadores contarán con este fondo cuando cumplan 25 años de labor, independientemente del número de empresas para las que haya prestado servicios. Tendrá derecho el trabajador a retirarlo una vez que cumpla 25 años o que se jubile por alguna de las jubilaciones establecidas en la Seguridad Social.
Sin embargo, todavía no hay un consenso en el porcentaje que deben aportar los empresarios. Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, aclaró que el 2% todavía no es definitivo y se deberá fijar el valor en un próximo encuentro. Bueno, nosotros estamos proponiendo que debe ser un poco más del 3%, sin embargo el gobierno ha dicho el 2%, el sector empresarial todavía no ha propuesto. Además, se decidió que se incorporará una disposición transitoria en la ley. Se establezca que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en el plazo de 3 años a partir de la promulgación de la ley, verificará el cumplimiento y la efectividad de las reformas laborales. El ministro resaltó que se ratificaron los acuerdos alcanzados el pasado 15 de mayo por el Consejo, como es la eliminación del 35% de recargo en los contratos eventuales, la modificación en la distribución de la jornada de 40 horas semanales, manteniendo los recargos establecidos en la ley por horas adicionales, nocturnas o en los días de descanso, los contratos por emprendimiento y por comisión de servicio en el sector público. Que decante indefectiblemente en la materia que nos ocupa a nosotros en nuevas plazas de empleo pleno para los ecuatorianos. Las reformas propuestas se aplicarían exclusivamente a los nuevos contratos laborales. En los próximos días se prevé que el proyecto sea enviado a la Asamblea. Informó Priscila Cadena. Y la Comisión de Justicia inició con el tratamiento del veto presidencial al Código Integral Penal. La mesa legislativa esclarece el alcance de este pronunciamiento que no daría espacio para la legalización del aborto en casos de violación. Las objeciones por inconstitucionalidad son lo primero que se discute en la mesa de la Comisión de Justicia, que aprieta el acelerador para tener listo el pronunciamiento sobre el veto que debe ser remitido a la Corte Constitucional. Esperamos tener un informe listo para votación mañana en la tarde. Hay acuerdo en ratificarse y defender la aprobación en 2 de los 4 artículos vetados. Estos serían el comiso sin sentencia y el juzgamiento en ausencia de agresores sexuales de menores. Hay que ver en qué sentido va eso, la verdad no nos esperábamos ese veto. Yo misma le pregunté, y eso consta en actas, al señor secretario anticorrupción, si es que no nos iba a vetar el Ejecutivo nuevamente este tema que había sido tocado en la ley de lucha contra la corrupción. Por supuesto, se llenó la boca diciendo que no, que ellos están a favor de la lucha contra la corrupción, y aquí estamos viendo el resultado. Lo que respecta al veto de la transitoria 2 que señala la ejecución del aborto no punible en casos de violación, también hay un acuerdo en que se trata de una disposición inconstitucional. ¿Cómo podemos haber aprobado un artículo que pone en aplicación un artículo que nunca se aprobó? Yo estoy de acuerdo que es ilógico que existe esta transitoria. Sí, fue un lapsus calami, debió haberse incluido dentro de la moción, no se hizo. Al respecto, los legisladores de esta comisión coinciden en que el veto presidencial no abre la posibilidad para que la Corte Constitucional viabilice la legalización del aborto en casos de violación. Pero eso no da pie para que la Corte Constitucional legisle algo que no fue aprobado en la Asamblea Nacional. Hay otros caminos, si es el caso que la Corte Constitucional quisiera tratar un tema tan delicado. En todo caso, una vez que la Comisión remita a la Corte Constitucional el veto al COIP y el informe realizado, los magistrados tendrán 30 días para pronunciarse y al ser un dictamen de última instancia, el legislativo tendrá que acogerlo. Informó Carolina Basante. Es tiempo de separarnos brevemente. Al retornar, hay importante información. Lamentablemente una persona falleció, 7 quedaron heridas. Es el resultado de una explosión de acumulación de gas de uso doméstico en una vivienda en el sur del distrito metropolitano. Además, les contamos que el puente de Rumichaca será cerrado a partir del 26 de octubre por las elecciones seccionales que se realizan en Colombia. Ya regresamos con esta información y mucho más acá en El Comercio TV. Una persona fallecida y 7 heridas fue el trágico resultado de una explosión por acumulación de gas de uso doméstico en el sur de Quito. Una vivienda de 2 plantas fue reducida a escombros. El estallido se escuchó a varios kilómetros. La fría y triste mañana capitalina se complicó en el sur de Quito cuando en el sector de San Bartolo un fuerte estruendo sorprendió a decenas de vecinos que no sabían qué pasó. Quienes estaban cruzando por el lugar relataron que por la fuerza de la explosión se cayeron al piso. El caos se apoderó del sector por varios minutos. Y sentimos un impacto, pero sí fuertísimo, que hasta el piso se movió y nos quedamos sordos. Pero lo peor estaba a pocos metros, en la esquina de las calles Moraspungo y Pinchopata. Una casa rentera de 2 plantas se desplomó por completo. Aparentemente una fuga de gas terminó en una gran explosión que prácticamente acabó con el inmueble de hormigón. Demasiado tremendo, quedé por un momento como medio aturdido
y ciego de tanto humo, de tanto polvo. David y su familia estaba en uno de los cuartos de la vivienda afectada, no sabe cómo logró salir con su esposa e hijo. Lo poco que recuerda es que los escombros cayeron a centímetros de donde estaban, así como los pedazos de vidrio. Nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios, todo quedó totalmente destruido y no hay nada en verdad que se pueda recuperar. La emergencia se registró a las 8 y unos minutos más. Los ocupantes de las casas vecinas, esas que solo están separadas por una pared, indicaron que están vivos de milagro. Los vidrios volaron con tal fuerza que aparecieron incluso en las terrazas. Una explosión que la casa se sacudió, pero horrible, y los vidrios volaron. Casi me coge a mí porque yo me estaba vistiendo ahí. De entre los escombros, los bomberos sacaron el cuerpo de un adulto mayor, así también ayudaron a 7 personas que resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. No hay gente atrapada y también con la tecnología para poder nosotros descartar y poder ya tener el otro proceso que es la estabilización de la estructura. Por ahora, la primera hipótesis es que la explosión respondería a una acumulación de gas de uso doméstico que no explotó ningún cilindro. En 24 horas, la unidad de investigaciones tendrá el informe de lo que pasó en la casa esquinera. Pero hay que esperar el informe para poder determinar y verificar si eso fue. Por la hora de la emergencia se evitó que haya la pérdida de más vidas humanas. Los niños salieron a clases y los grandes a trabajar. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a ampliar la información de este suceso. Sofía Vintimilla está en la casa comunal de este barrio, el barrio Clemente Ballén. Nos va a contar un poquito más sobre este lamentable hecho y suceso del día a día de Sofía. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Es importante recalcar que hace pocos minutos nosotros pudimos hablar con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, quienes ayer asistieron y atendieron esta emergencia, y señalaba que las primeras investigaciones determinan que puede haber sido la manguera que estaba algo deteriorada. Recordemos que cada 2 años es preciso cambiar las mangueras que conectan hacia las bombonas de gas, y esto pudo haber producido este lamentable suceso. Ahora, como tú lo mencionabas, estamos aquí en la casa comunal porque definitivamente el barrio Clemente Ballén es muy organizado, y ustedes pueden ver en el costado derecho cómo están aquí velándose los restos de una de las personas afectadas. La comunidad ha corroborado la información y son 5 las familias afectadas, alrededor de 20 personas. La primera persona lamentablemente falleció, como nos contaba Iván en su nota el día de ayer, y bueno, otra de las personas que también estuvo afectada por este lamentable hecho falleció horas más tarde en una casa de salud. Son 2 personas las fallecidas, 7 fueron trasladadas a casas de salud, 20 personas afectadas, en total 5 familias. Por eso la comunidad, como les mencionaba, tan organizada, lo que ha hecho es, bueno, generar esta posibilidad de que puedan ser velados los restos, pero también está recibiendo donaciones. Definitivamente los buenos somos más, y este barrio es un ejemplo de ello. Son muy solidarios, y desde el día de ayer aquí en la casa comunal han organizado la oficina para receptar todo tipo de víveres, alimentos no perecibles, cobijas, toallas, con el objetivo de dotar a estas familias afectadas de algo, puesto que lo perdieron todo. Hablábamos con una de las personas afectadas y claro, la vivienda está totalmente dañada en su estructura y no pueden volver a habitar ahí. El municipio de Quito y varios familiares de estas personas los han trasladado a albergues y también a casas de acogida. Sin embargo, es preciso la ayuda del municipio de Quito aquí para poder ayudar a estas personas que arrendaban este inmueble grande de 2 plantas que resultó afectado. Vamos a hablar con uno de los representantes del barrio para que, por favor, señor, muy buenos días, nos comente qué tipo de donaciones es preciso que van a recibirlas y hasta cuándo. Ya, el tipo de donaciones que estamos recibiendo son víveres, vituallas, ropa. Ustedes saben que las 5 familias quedaron prácticamente en la calle. Vamos a hacerle todo hasta el fin de semana. Esperemos que barrios aledaños, vecinos, entidades públicas, privadas se hagan presentes. Las familias, lo que están pasando acá es unas dolencias muy fuertes, y queremos ver que nos ayuden, nos colaboren aquí en la casa comunal. Van a recibir donaciones hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana, hasta el día domingo queremos hacerles llegar, porque hay unas familias que ya les llevaron a un albergue, otras que están con familiares, y tenemos que hacerles llegar a las 5 familias.
Muchas gracias. Miren cuántas cosas ya hay. Apenas las donaciones comenzaron a receptarse ayer a las 5 de la tarde. Me habían manifestado que un grupo de cosas ya fueron entregadas a varias de las personas damnificadas. Y es importante recordarles la casa comunal del barrio Clemente Ballén en el sector de San Bartolo, en el sur de Quito. Está ubicado en la calle Alejandrino Velasco y Luis Dressel. Alejandrino Velasco y Luis Dressel, a pocas cuadras del lugar de la afectación, es donde se está recibiendo todo tipo de donaciones. Así que quienes quieran hacer este tipo de donaciones de alimentos, cobijas, por favor, háganlo definitivamente. Somos muy solidarios los quiteños y seguramente estas familias tendrán este fin de semana un poco de alegría y calma luego de esta tragedia lamentable que deja 2 personas fallecidas y 7 personas gravemente heridas. Esa es información. Roberto, ustedes continúan con más. Y claro, Sofía, hay que ser solidarios ante la desgracia no programada. Sofía Intimilla, la Casa Comunal, contándonos cómo se han organizado los vecinos. Ejemplo, como decía ella, de ser solidarios, de apoyar a los que en un momento dado, a causa de este flagelo, de este incendio, más que incendio, esta detonación que tuvo por el tema del gas, se han quedado sin absolutamente nada, ni techo ni nada puesto. Así que si usted puede ayudar, ya sabe, donaciones en la Casa Comunal. Le estaremos contando un poquito más de esto en el primer noticiero de la comunidad, a las 8. En otra información les contamos que el puente internacional de Rumichaca será cerrado a partir del sábado 26 de octubre a las 0 horas por las elecciones seccionales en el vecino país de Colombia. Esto con el fin de precautelar la seguridad durante los comicios. Se emitió el decreto 1916 por parte del gobierno colombiano que determina el cierre de las fronteras por los comicios electorales a desarrollarse el próximo día domingo. En lo que se refiere al puente internacional de Rumichaca, este será cerrado el sábado a partir de las 0 horas. La restricción del porte de armas, el cierre de frontera terrestre y fluvial y también las medidas que deben incluir en los controles de tema migratorio. Esta medida es adoptada por el gobierno de Colombia cuando existen procesos de esta índole para precautelar la seguridad dentro del desarrollo de los comicios electorales. Por ello se solicita la comprensión de la ciudadanía que transita diariamente por este ducto internacional, debido a que el paso peatonal también es restringido. Generalmente así se ha hecho, se viene dando este tipo de medidas por orden presidencial para evitar algún desmán, algún inconveniente de seguridad que se presente en las fronteras, sobre todo. Uno de los sectores que se ve afectado con esta medida es el de los cambistas de moneda. El cierre del puente aplaca el comercio en todas sus modalidades, provocándoles pérdidas. Para nosotros no toma de sorpresa, pues yo no estaba al tanto de ello, pero el momento que lo cierren el puente internacional de Rumichaca, no únicamente los afectados somos quienes laboramos en el tema cambiario, sino directamente toda la ciudad de Tulcán, porque se paraliza el comercio. Los taxistas que mantienen la ruta Tulcán-Rumichaca también se ven afectados, tomando en cuenta que los días de paralización que vivió el país dejó graves pérdidas. Este fin de semana sí representará bajas, pues se esperaba una masiva concurrencia de turistas. Obviamente que a nosotros nos perjudica, no solamente como transportistas, sino que a todos los sectores productivos de la provincia del Carchi. O sea, hay un perjuicio por cuanto vivimos de esto y es una actividad que de una u otra manera genera un tipo de ingreso, ¿no? Pero más sin embargo tenemos que ser respetuosos de la soberanía de cada país. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. A las 7:23 queremos invitarles en minutos más a nuestro segmento del invitado. Ahí Miguel Rivadeneira va a entrevistar a Patricio Donoso, él es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Van a analizar el tratamiento de la reforma tributaria, también la situación política de nuestro país. En breves minutos aquí en El Comercio TV, no deje de estar con nosotros en esta interesante entrevista. Vamos a una pausa comercial y les contamos que el presidente de la CONAIE manifiesta que se suspende el diálogo con el gobierno porque su organización ha recibido varios ataques. Seguimos con más información. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anunció que se suspenden los diálogos con el gobierno al que asegurar que su organización ha recibido varios ataques. Además, aclaró el alcance de sus declaraciones cuando habló de la creación de un propio ejército. Antes que el panorama se vuelva más oscuro, Jaime Vargas aclaró que nunca habló de crear un ejército armado subversivo. No lo he dicho, ejército armado, nunca dije ejército subversivo. Vargas aseguró que no ha cometido ningún delito, que no se esconderá y que la Fiscalía puede continuar con su indagación por el presunto delito de promover la creación de grupos subversivos. Y estoy dispuesto en colaborar
no vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada. Que él propuso crear una guardia indígena que es comunitaria de acuerdo al derecho de autodeterminación. Tenemos el derecho constitucional que nos garantiza, ¿no?, al derecho de autodeterminación, autogobierno, ¿no?, y a la justicia ancestral o indígena. En ese marco se ha propuesto crear guardia indígena comunitaria. El constitucionalista Salim Saidán explicó que la autodeterminación y el pluralismo jurídico sí tienen límites establecidos en la propia Constitución. Esa autodeterminación no puede atentar contra la Constitución, no puede atentar contra los derechos humanos, no puede atentar contra los instrumentos internacionales. Pueden ejercer competencias similares a las de los GATS, pero no pueden suplantar al gobierno central. En este caso, un ejército paralelo vendría a ser nada más ni nada menos que un paramilitarismo. Y que la supuesta idea de constituir una fuerza paralela no es viable en el Ecuador. Nuestro Estado es un Estado unitario. ¿Eso qué implica? Que no pueden existir en este caso estados paralelos al interior del Estado. Una cosa es que existan nacionalidades indígenas, una cosa es que puedan coexistir en un Estado plurinacional, en un Estado multiétnico, y otra cosa muy diferente es que la autodeterminación no se comprenda adecuadamente y pretenda suplantar al gobierno central. Finalmente, Vargas confirmó que los diálogos con el gobierno para elaborar un decreto que focalice los subsidios de los combustibles están parados por los procesos judiciales que están en marcha en la Fiscalía. No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo, ¿no? Y es por eso es que hemos pedido un tiempo necesario. En Quito informó Iván Casamen. El presidente de la República, Lenín Moreno, amigos, agradeció la sensibilidad del Frente Unitario de Trabajadores por la decisión de suspender la marcha anunciada para los próximos días. El presidente dijo que las puertas y brazos siempre estarán abiertos para el diálogo. Le contamos. Al parecer, los vientos de hermandad empiezan a llegar a la presidencia de la República. Que solo suspendimos. No otra cosa, solo suspendemos. Nunca el FUT le dijo al Ecuador que íbamos a hacer un paro. Y vamos a exigir, uno, discutir todo el paquete que está económico, lo laboral. El presidente Lenín Moreno agradeció la decisión del Frente Unitario de Trabajadores FUT de suspender la marcha programada para el próximo 30 de octubre. Como país, como Estado, como gobierno, y como presidente Lenín Moreno, representante de ellos, quiero manifestarles mi profundo agradecimiento por esa sensibilidad de espíritu, por esa generosidad de espíritu. Verdaderamente, para nosotros, en las condiciones de afecto que siempre hemos mantenido, en las relaciones de paz que siempre hemos mantenido, las puertas y los brazos siempre están abiertos. El jefe de Estado se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quienes serán intermediarios en la búsqueda del diálogo nacional. Los pasos que se han dado mantienen la decisión y la esperanza de llegar a acuerdos que satisfagan no solo a las partes, sino a todo el país. Los religiosos saben que no es tarea fácil, la misión encomendada. ¿Qué es lo que más le preocupa a la Iglesia Católica? Bueno, en este momento, más allá de la negociación, que tiene que continuar, a nosotros nos preocupa lo que llamamos la reconciliación, porque encontramos, yo creo que todos experimentamos, un pueblo que está muy fragmentado. Un camino áspero por recorrer. Claro, un pueblo fragmentado, hay muchas heridas que curar, cómo cerrar esas brechas, cómo hacer para que las personas recuperen la confianza en sí mismas. Informó Héctor Romero. Un saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, Noticiero Líder en la radio. Queremos dar la bienvenida al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, con algunas inquietudes, tanto en fiscalización cuanto en legislación. Vamos a empezar con el tema de fiscalización y también el momento político que viviera el país y conocer una de las inquietudes que dice la ciudadanía.
¿por qué no se reunió la Asamblea en medio de tanto conflicto, en medio del vandalismo, destrucción, violencia que hubo en el país? Por lo menos para mandar un mensaje al Ecuador. Buen día. Muchísimas gracias, Miguel, por la entrevista y saludo, por supuesto, a los televidentes y también a los radioescuchas. Por 3 razones, contestando directamente su pregunta periodística, Miguel. La primera, los aeropuertos, el aeropuerto de Tababel estaba complicándose y complicado en los días del paro, con una violencia brutal, lo cual hubiese implicado que las 5 ciudades o provincias que tienen vuelos directos hacia Quito, vale decir Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, Esmeraldas, se hubiesen quedado varados en Tababela y no llegaban al Palacio Legislativo o ni siquiera a la ciudad de Quito. Una razón. 2, sobre la primera, pero en un mundo tan avanzado en tecnología, sí, se pudo haber hecho videoconferencia. No existe, es que en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. Ya. Y no existe la posibilidad de reunirse virtualmente el Congreso de la República. Por carretera era imposible. Es más, yo hablé con los legisladores de Imbabura y me decían, no podemos salir no de Imbabura, sino de Ibarra incluso. Entonces, hubiésemos... Y a momentos no podían salir ni de la casa. Ni de la casa. Yo asaltaban. Yo intenté irme el jueves anterior a aquel sábado que usted hace referencia a la Asamblea. Eso era una película de Steven Spielberg. Era una violencia brutal. Frente en la calle Juan Montalvo, frente a la Asamblea, está, no nos olvidemos, la Contraloría, que ardía en llamas, los 2 edificios de la Contraloría, el de la 6 de diciembre y Tarqui, y el de la Juan Montalvo, los 2 edificios. Era imposible llegar a la Asamblea. Y segundo, no hubiésemos tenido quórum. Por lo tanto, aún la gente hubiese criticado, se convocan y no se reúnen porque ni siquiera tienen quórum. Era imposible reunirse. Y tercero, una razón también importante, dimos un par de declaraciones o manifiestos con respecto a lo que pensaba la Asamblea, defensa de la democracia, contra el vandalismo. Veíamos esos días en que unos cuantos desadaptados apedreaban una ambulancia, apedreaban las motobombas de los bomberos, una locura, una barbaridad. Que eso no ocurre ni en las guerras, porque se respeta una ambulancia. Deben ser castigados aquellos que apedrearon y trataron de quemar o agredieron ambulancias y motobombas. Y los que cortaron el agua potable de Ambato, y los que secuestraron alcaldes, y los que quemaron las florícolas. Las florícolas, botaban la leche, y los que incendiaron la Contraloría. Incendiaron, Miguel, el 5º piso de la Contraloría. El 5º piso. Donde estaban los documentos, todos lo sabemos. De tal manera que, frente a ese vandalismo, hubiese sido peligroso el reunirnos. Primero que no podíamos, no había quórum, claro, no habían las garantías. Y segundo, hubiésemos puesto más gasolina al fuego que ya estaba encendido. Bueno, pero hay datos extraoficiales de la Fuerza Pública, sí, de que sí hubo reuniones informales. Incluso se denunció la posibilidad de que se estaba buscando, se lo dijo al mundo, un golpe de Estado, buscando firmas para instalarse el sábado, aquel sábado fatídico. Sábado 12. Sábado 12. Y no hubo, por cierto, no creció eso, pero habían estado buscando firmas, sectores del correísmo. ¿El foro ¿Usted conoció eso? No conocí, luego se me ha comentado, pero no tengo datos para proporcionar a la opinión pública. Para que se instale en la Asamblea y ahí uno sabe cómo se instala, pero no cómo se sale. Y podía haber lo del 97, otro presidente, imagínese. Recordemos lo que pasó en la CIESPAL cuando se dio aquel eso fue el 2005. Pero claro, en todo este vandálico 12 de octubre pasado, el Foro de Sao Paulo estuvo presente, sin duda alguna. El Foro de Sao Paulo con el dictador Maduro, metiendo plata y personas, vandálicos que han llegado al Ecuador, pero sí era cuestión de ver, pues a través de los medios de comunicación ustedes nos enseñaban esos tubos de 1,5 metros, que eran unas balas cuyos proyectiles eran lanzados a matar. Veíamos como los escudos estaban prefabricados para que los vandálicos los usaran, es decir, una violencia que no se ha visto nunca. Mire, hubieron golpes de Estado en el Ecuador, o caídas de gobiernos, llamémoslo así, en el año 95, en el 2000 y en el 2005. Y veíamos gente que se quejaba, por supuesto. 97, 2000 y 2005. Sí, pero 97, 2000 y 2005. Pero no esa violencia. Esta violencia era un golpe de Estado, pues, claramente. Era un golpe de Estado orquestado desde afuera,
el señor Maduro tiene mucho que ver en el tema, el Foro de Sao Paulo, y por supuesto creo que hicimos bien los legisladores en mantener la calma, ser cautos y no meter más gasolina a ese fuego que de suyo ya estaba recontra encendido. Bueno, y para las próximas horas está previsto una reunión, se ha citado a quienes dejaron de asistir a la cabeza Gabriela Rivadeneira a la Asamblea Nacional y se les suspende el sueldo. Se hizo ya... ¿Van a asistir o no? ¿Serán sus abogados? ¿Cómo? ¿Qué esperanza tiene? Se hizo ya hace 2 días, el martes, se hizo ya el acto de una suspensión temporal de sus salarios, porque no están yendo a la Asamblea, en efecto, como usted, Miguel, bien lo anota, y por supuesto el legítimo derecho a la defensa que tiene todo ciudadano. Se les da la oportunidad de que el día de hoy, precisamente en pocos minutos, a las 8, el CAL pueda recibirles. ¿Cómo se presentarán? No lo sé, eso lo sabremos en más o menos 18 minutos. Si en el caso de algunos no hay orden de prisión, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no van? Exacto, es diferente. En el gobierno anterior, Patiño decía a los perseguidos, cojan nomás el taxi, vayan al aeropuerto, no les va a pasar nada. Así es, y vemos con mucha iracundia que el señor Patiño haya sido acogido con asilo político en México. Es que es increíble. Y el asilo no prohíbe hacer declaraciones públicas, que sigue haciendo, ¿no está quedando mal el gobierno de México? Totalmente. Pues. ¿Qué esperamos del señor López Obrador, que cada vez en cuando dice alguna cosa que asusta a la opinión pública mundial, no solamente del hemisferio? Pero bueno, frente a ello es evidente que el Foro de Sao Paulo está presente, y eso sí molesta, porque está en juego nuestra democracia. Mire, yo soy un legislador opositor. Soy del movimiento Creo, opositor al gobierno de Lenín Moreno, pero estamos defendiendo la democracia, pues y hay que defender porque primero somos ecuatorianos y no vamos a tolerar que se cambie de gobierno porque a alguien le da la gana. Eso no es posible. Yo creo que hay que ser respetuosos, si se es opositor hay que serlo con dignidad y eso es lo que hacemos nosotros. En medio de la crisis económica se ha escuchado que hay necesidad, hay el planteamiento de que se reduzcan los sueldos y el número de asambleístas. El presidente Piñera, en una situación difícil en su país, en Chile, ha anunciado esa reducción de legisladores. ¿En el Ecuador estarán dispuestos en la Asamblea a reducir legisladores y a reducirse los sueldos? Se podría analizar el tema del número de legisladores, pero no nos olvidemos que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho de las minorías. Alguien me decía el otro día que exista un diputado por provincia, es un absurdo, pues que las minorías tienen que estar representadas. Y no es lo mismo, no es la misma cantidad de gente que vive, por ejemplo, en la provincia del Guayas, a los que viven en Galápagos o en una provincia más pequeña, con todo respeto, en la provincia de Cotopaxi. No se puede tener el mismo número de legisladores por provincia. Esto hay que manejarlo con mucha cautela. No es posible que alguien intenta votar al gobierno y la solución es los legisladores. Alguien intenta quemar la Contraloría y la decisión o la solución es menos diputados o bajar su sueldo. Seamos un poquito consecuentes con la realidad del problema. El problema no está en el número de legisladores, el problema está en que existe una inquietud del denominado socialismo del siglo XXI en acabar con los gobiernos liberales. Es la verdad. Tema legislación. ¿Cómo va el tratamiento del proyecto urgente en materia económica que enviará el Ejecutivo? Porque tienen 30 días nomás para aprobar. Así es. Si no, entra por el Ministerio de la Ley. Y nos queda 25. Yo recibí el proyecto de manos del ministro Richard Martínez el viernes último, 18 de octubre, y claro, el plazo está corriendo. Ayer yo pedí a través del cambio del orden del día en la Comisión de Régimen Económico, a la cual me pertenezco, que abocásemos conocimiento de lo que el CAL, también con mi voto, el anteayer, resolvió, cuál es calificar el proyecto como constitucional y 2, direccionar a la Comisión de Régimen Económico. Y ayer ya trabajamos, recibimos al ministro Martínez ayer, hoy vamos a recibir a otras autoridades. Una larga reunión la de ayer, larguísima. Y vamos a recibir hoy a otras autoridades en la tarde, porque en la mañana tenemos plenario legislativo, y el día de mañana viernes también a varios funcionarios y también actores del sector privado, que es clave, porque aquí tenemos que opinar todos. Y el día sábado también vamos a recibir a los presidentes de las cámaras, grupos sociales, en fin. Tenemos que hacer un trabajo de sociabilización, como dice el doctor Rodrigo Borja, no socialización.
porque socializar es hacernos amigos, sociabilizar es conversar sobre un tema en especial. De tal manera que hay que sociabilizar con todos los que quieran decir su verdad con respecto a un proyecto que es bastante amplio, son 404 artículos. Claro. 38. Refueran a 22 leyes, cuerpos Así es. legales. ¿Avanzarán a aprobar eso? Tenemos que hacerlo y vamos a trabajar fin de semana incluso, fines de semana para cumplir con el país, porque ese es nuestro deber. ¿Y qué piensa del contenido de esta amplia reforma? Hay cosas buenas, y empiezo por la primera, eliminar la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta. Es tan absurda esa figura que se inventó el gobierno anterior, que le quita capital de trabajo, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, y dos, que ya es una barbaridad, ¿no? Empresas que han perdido ya pagaron impuesto a la renta. Como dice la Cámara de Comercio de Guayaquil, renta ganada, renta pagada, pero no es posible que usted pague renta cuando no tuvo renta, pues que es un sinsentido. A lo mejor no tiene renta y reclame luego, pues de modo que, y le quita sobre todo capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes como quiera se defienden y pueden pues aplicar un crédito tributario, pero las pequeñas sí tienen problemas de liquidez en el giro del negocio. Si hay cosas buenas, como ha citado, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, ¿qué cosas malas encuentra usted? Por un lado es bueno, y voy a lo malo, por un lado es bueno que se eliminen aranceles inherentes a la compra de importación pues de celulares inteligentes y computadoras. Hay más celulares en el país que seres humanos, increíble pero cierto. Nuestras niñez y juventud ya tienen celulares, sirve para comunicarnos, hay el teletrabajo, por lo tanto es bueno que se baje ese arancel, pero el error está en ponerle como valor ICE, es decir, impuesto a consumos especiales a la telefonía, creo que es un error. Hay cosas con las cuales creo que debemos, y le dije ayer al ministro, si la contribución de 3 años va para las empresas que ganan entre 1 millón y 5 millones, la recaudación, y aquí tengo el cuadro, será de 15 millones de dólares. En mi opinión, no creo que valga la pena, tampoco los que ganan entre 5 y 10 millones de dólares, recaudan o facturan, que será apenas de 12. Lo grande está en las empresas, lo grande en cuanto a monto me refiero, en las empresas que ganan o que facturan por sobre 10 millones de dólares. Ahí hay un error, espero que en el debate, en el transcurso del debate, se pueda corregir. También está bien, por ejemplo, que se condone o se revise los intereses y multas de los créditos educativos. Eso es una buena cosa que propone la ley, igual que créditos al 4.99% a 25 años plazo para sectores como la construcción y la agricultura. El problema es que la caja fiscal tiene un enorme hueco, claro. 5.000 millones, incluso se prevé para el próximo año. ¿O más? ¿Qué se hace si esto es Voy a ser directo. Un ingreso pequeño frente a la gran necesidad? Voy a ser directo, y al que no le guste, que no le guste. Pero no está bien que Miguel Rivadeneira tenga un subsidio a la gasolina cuando tanquea su carro. Tampoco que Patricio Donoso tenga ese subsidio. Le voy a dar un ejemplo, uno solo. Lo hemos dicho públicamente desde hace años. Un camión con 10.000 galones de gasolina que pasa la frontera de Colombia, ese día se gana $14.000. Ese día, ese camión se gana $14.000. Ese contrabandista gana $14.000 con ese solo viaje. Le pongo como ejemplo. No hay derecho que en este país se subsidie a los contrabandistas y a quienes... Sí podemos pagar. Por supuesto. Además, una cosa, se rompe... Pero ha sido emblemático la demanda de los sectores sociales e indígenas. Claro, se está rompiendo en este país por años ya, más de 4 décadas, el principio planetario, mundial, el concepto del subsidio. Miguel, el subsidio tiene que tener 2 características. 1, ser temporal, y 2, dirigido a los más pobres. Pero aquí no es temporal, 45 años no es temporal. Y segundo, se está dirigido a los que sí tenemos la capacidad de pago. Es un absurdo, hay que focalizar el subsidio, esa es mi opinión. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Patricio Donoso, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un muy buen jueves en las radios Platinum FM y Radio Quito. Continuamos este diálogo. Muy buen día.